Bueno, bienvenidos a todos a la conferencia inaugural del legado sobre Marshall McLuhan. Para nosotros es un honor contar como orador en esta inauguración a Andrew McLuhan, nieto de Marshall, quien ha creado y fundado el Instituto McLuhan con el objetivo de continuar el legado de su padre Eric y de su abuelo Marshall. Muchas gracias a todos por estar conectados. Bueno, hay gente en sala de prácticamente casi todos los países de Latinoamérica, así que muchas gracias por la recepción y el interés. Les cuento que el streaming va a salir en inglés, la parte de la conferencia de Andrew, y estamos grabando la interpretación simultánea en español para luego subirla a nuestro canal de YouTube y redes sociales en Facebook y bueno, y los distintos medios que tenemos. Así que va a estar disponible para todos la audiencia hispanohablante. Gracias a Lucía Bonilla y María Eugenia Sus, que están realizando la interpretación simultánea de la conferencia Legado de Marshall McLuhan a cargo de Andrew McLuhan. Bienvenido, Andrew, muchas gracias y adelante. Bienvenido, muchas gracias, Delma y todos, for the invitation and the opportunity to speak today. Gracias a todos por la invitación y por la oportunidad de hablar hoy. Muchas gracias también a Lucía y a María por la interpretación. Haré lo mejor por hablar lento para que puedan seguirme. Muchas gracias a todos por estar aquí. Veo al menos una persona que reconozco de la charla de Joshua de hace 2 días. Fernando, muchas gracias por estar aquí, lo aprecio. Me pidieron, me han dado una tarea muy importante, que es el legado de Marshall McLuhan. Siempre que hablamos de Marshall McLuhan hay tantas cosas para decir. Es difícil. Solía preocuparme tener que hablar durante 1 hora, pero me he dado cuenta de que no tengo problemas en hablar por 1 hora o más. De hecho, el desafío es poder usar bien ese tiempo, ser conciso. Me han pedido que cubra algunos aspectos, el espacio, el tiempo, la poesía, el medio es el mensaje. Y creo que empezaré por hablar un poco acerca de quién fue Marshall McLuhan, para dar un poco de contexto. Empezaremos hablando de quién fue y luego iremos hablando sobre los otros aspectos y sobre su legado. Marshall McLuhan, en primer lugar, fue mi abuelo. Al hablar de él siempre estaré mezclando lo personal y también lo que he aprendido de él en los años, porque solo tenía 2 años cuando él murió, así que no llegué a conocerlo muy bien personalmente. Pero en los hechos y hablando de cómo se borra el tiempo y el espacio debido a lo prominente que fue, él sigue aquí entre nosotros en esta biblioteca que fue de él, en sus libros, está en YouTube, en muchas entrevistas, dando charlas, está en revistas. Hay cientos de horas grabadas para escuchar sobre su trabajo, incluso su trabajo impreso. Así que es algo muy curioso que el abuelo de uno, aunque haya muerto hace 40 años, igual esté tan presente. Estoy muy afortunado en ese sentido. Para mí, Marshall McLuhan fue mi abuelo, era canadiense, nació de una familia pequeña al oeste de Canadá, en Edmonton. Viene de una familia interesante, su padre de origen irlandés. Sí, tenía un muy buen sentido del humor. Su mamá, Elsie, era muy elocuente.
elocutionist was someone who was a performer, basically. Bueno, en este sentido nos referimos a alguien que era actriz, que daba performances en muestras, lecturas de teatro. Tenía muy buena reputación en su tiempo, en los años 20 y 30 del siglo XX. Y actuaba en teatros, en sótanos, en iglesias. Y ahí hacía obras de teatro donde ella representaba todos los papeles. Marshall creció en un ambiente muy escenográfico, artístico. Estudió ingeniería al ir a la universidad debido a que decía que estaba interesado en saber cómo funcionaban las cosas. Luego del primer año cambió a literatura inglesa y se quedaría en literatura inglesa por el resto de sus estudios y también por el resto de su carrera y de su vida. Este es un punto muy importante porque lo que a veces se pierde al hablar de los medios y la tecnología es que su trabajo comenzó en la literatura inglesa. Enseñó al respecto en toda su carrera. Y su trabajo en literatura fue el que formó su trabajo posterior en tecnología. Al hablar de Marshall McLuhan, me gusta usar sus propias palabras. Y recomiendo a las personas que vayan a las fuentes primarias, que vean lo que tenía para decir. Como en un teléfono descompuesto, cuanto más te alejas de las fuentes, más se distorsiona el mensaje. Entonces, para entenderlo mejor, me parece bien volver a lo más temprano posible a sus fuentes. Con Marshall hay que considerar que era un verdadero amante de las palabras y sabía usarlas. En particular, si el inglés no es tu primer idioma, es bueno tener a mano un buen diccionario. Yo uso muy habitualmente un diccionario cuando lo estoy leyendo. Tengo una pila de materiales aquí para consultar. Este libro se editó por Eugene y va de 1943 a 1962 sus obras. Su obra temprana fue en la escritura de libros, básicamente, en lo que hizo un poquito de dinero, pero sus críticas son bastante interesantes. Sus ensayos son interesantes porque habla de esto o de lo otro, pero aportando sus propias ideas, y por eso es muy valioso leer estos ensayos. Marshall agrega un prólogo en este libro y habla de su viaje de Canadá a la Universidad de Cambridge en Europa, luego de que se graduó de la universidad en Canadá. Había ganado una beca para Trinity Hall en Cambridge, y esto fue en el pico de la depresión, cuando la gente no tenía mucho dinero. La única manera de poder hacer esto era a través de una beca. De hecho, ni siquiera podía pagar el pasaje en barco, así que trabajó en un barco con animales, que cargaba animales a través del océano, lo cual pueden imaginarse que fue arduo. Marshall dice que en el verano de caminó llevando numerosos tesoros. No había ninguna duda en su mente que el arte y la poesía eran una de las cosas más importantes para la humanidad. Luego de una devota iniciación a la poesía como una rebelión romántica contra la ingeniería mecánica, la Universidad de Cambridge fue un verdadero shock.
Y en pocas semanas aumentó y abrió las ventanas a la percepción de la poesía y ajustó mi cabeza al mundo contemporáneo. Esto es algo importante porque habla desde el punto de vista de la poesía para centrar al lector en el mundo de las artes. Habla mucho acerca de cómo poder percibir las situaciones a nuestro alrededor. Al final dice, mi estudio de los medios comenzó y sigue fundado en el trabajo de estas personas. Thomas Mash, que estaba en Cambridge en mis tiempos allí, hice mis estudios doctorales acerca de él a través de, la aproximación por las palabras. Cuando Joyce decía, algunos de mis chistes son triviales y otros son más que triviales, estaba siendo muy preciso. Yo también soy muy metafórico, aunque intento ser literal y preciso. Esto es muy importante porque Marshall siempre explicita que dice exactamente lo que quiere decir, a pesar de hacerlo de manera metafórica. Tomen en consideración eso cuando lean su trabajo, porque no está jugando con ustedes, está siendo muy serio. Todo esto es para decir que mi devoción juvenil a la poesía romántica tiene mucho que ver con mi preocupación actual acerca de los efectos de los medios en la vida personal y política. Estás diciendo de manera muy explícita la conexión entre sus estudios en poesía y en tecnología, que son parte de la misma cosa. Hace algunos años fui afortunado y encontré un archivo aquí en la biblioteca de mi abuelo titulado Autobiografía por Marshall McLuhan. No encontré que hubiera sido publicado en ningún lado. Es un pequeño librito de pocas páginas y es muy concreto. Dice, volviendo a las artes, el arte y la literatura han tomado la tarea de mejorar nuestro ambiente tecnológico. Los nuevos ambientes creados por la tecnología crean las ideas de ambiente y contraambiente, que son muy integrales para las teorías de Marshall. Poder proporcionar estos contraambientes o situaciones o contextos contra los cuales poder ver dónde estamos parados hoy. Él sentía que el artista está en un lugar único, porque el artista con A mayúscula es la persona en la sociedad que siempre está ajustando sus sentidos, sus capacidades para experimentar las cosas de una manera nueva. Y por esto experimentan las cosas antes que el resto de las personas en general. No estamos nosotros día a día intentando ajustar nuestra percepción y la manera de ver las cosas. Esto es lo que hacen los artistas y luego nos lo presentan a través de la palabra escrita, de la poesía, de la escultura, de los nuevos medios o cualquier herramienta que tengan disponible. Y la habilidad única de Marshall era poder leer esto, interpretarlo, sacarle un sentido. A menudo los artistas nos presentan cosas que son tan nuevas que provocan una respuesta muy fuerte en nosotros. Esto se ve generacionalmente. La gente mayor no entiende la música de los más jóvenes o los molesta. Y esto es verdad entre las generaciones. Elvis Presley, cuando estaba empezando, era una figura controversial. Hoy se lo percibe de otra manera. En su momento era
contraconvencional. Este es el artista mostrándonos la situación actual. Marshall continúa. Empecé mis estudios universitarios como un estudiante de ingeniería porque me interesaba la estructura y el diseño. Se vuelve más claro cada día que la estructura y el diseño en todos los niveles de la organización humana se están volviendo orquestales. Nuestra nueva jaula eléctrica ya no aprisiona a lo cultural. La nuestra es la era del gradiente cero, en la que en todos los tiempos y todas las culturas están en un diálogo constante. Para ser un participante de este diálogo es muy satisfactorio. Marshall, aunque se frustraba a veces porque veía cosas que nadie más veía, dice acá que ser un participante del diálogo era satisfactorio. Entonces había cierta satisfacción en el entender las cosas y ser parte de eso, aunque se le complicaba a veces darnos el mensaje a los demás. Entonces voy a seguir porque hay muchas cosas más para decir, pero lo importante para sacar de todo esto es que McLuhan era un experto en la literatura inglesa, específicamente la poesía modernista, como T.S. Eliot, James Joyce en particular. Las cosas que él aprendió, las técnicas de crítica literaria, de cómo evaluar y entender cómo funciona la poesía, tomó esas herramientas y las volcó a la sociedad, a la cultura, a la tecnología, para entender cómo funcionan ellas y cuáles son sus gramáticas y sus lenguajes. Lo que es genial. Si se pudiera resumir su trabajo y su contribución, eso es de las cosas más importantes. Cuando se habla de Marshall McLuhan, algunas cosas se le ocurren a las personas enseguida. Primero, la película de Woody Allen, Annie Hall, cuando le dice a la persona que está en línea que no sabe de lo que está hablando, y otra es la frase, el medio es el mensaje. Ha causado muchos problemas a lo largo de los años. Cuando yo empecé el instituto de McLuhan hace 4 años, decidí enfocarme en la frase, el medio es el mensaje, porque es una piedra angular. Casi todo el mundo ha escuchado de esto. Y hay mucho debate alrededor de qué significa. Así que me decidí concentrarme en ello. He hecho mucha investigación y lo que trato de encontrar es una línea de tiempo definitiva. ¿Cuándo fue que lo dijo por primera vez? ¿Y cuándo lo dijo por última vez? ¿Y cuáles son todas las maneras que lo dijo a lo largo de los años? Porque lo interesante, como lo mencioné, hay un archivo maravilloso de los discursos y los escritos de Marshall al que podemos acceder. Cuando lo vemos, lo dijo cientos de veces, esta frase, entre esos dos puntos. Y cada vez que lo dijo de maneras ligeramente distintas. Entonces, en vez de tratar de explicarlo yo mismo, creo que lo mejor es apuntar a las personas a la fuente primaria. O sea, vayan a escuchar a Marshall McLuhan diciéndolo de diferentes maneras y pueden armarlo y formar su propio entendimiento. De lo maravilloso de eso es que son solo 5 palabras simples, el medio es el mensaje, pero es una de estas cosas que, como un juguete de un niño que lo pones en agua y lo ves expandirse y agrandarse, esa es la naturaleza de la paradoja. Descubrí que muchas personas piensan que lo dijo por primera vez en 1964 en Entendiendo los Medios. De hecho, lo dijo antes. Algunas personas piensan que lo dijo un poquito después, pero la realidad es que lo dijo por primera vez en un programa de radio en 1958 en la Columbia Británica en Canadá, y encontré una nota de su mano propia que él estaba tratando
de asegurarle a la gente de radio que la televisión no podía matar a la radio. O sea, la televisión era nueva, la radio era la que venía estando como al mando hace años, entonces la radio estaba preocupada por la televisión, de que los dejara obsoletos, que se iban a morir. Pero Marshall creía que la obsolencia no quería decir la muerte, solo quería decir un cambio, pero significaba un cambio, entonces él les trataba de decir eso. La radio tiene una función vital y la provee de una manera única. La televisión no puede, la televisión hace otra cosa. Entonces la radio, entonces puede ser que el momento dorado de la radio se termine, pero no quiere decir que se vaya a morir. Acá tenemos una radio que empezó hace unos años, que es muy famosa, y yo sé que en Latinoamérica es muy importante la radio también. ¿De dónde lo sacó Marshall o cómo se le ocurrió decir esto? La explicación más divertida que puedo decir es algo que pasó el 17 de octubre de 1957, 6 meses antes de que lo dijera por primera vez, y eso es el Sputnik, el satélite ruso. En el momento de Sputnik, el planeta se volvió un teatro mundial, en donde no hay espectadores, sino solo actores. Este artículo fue escrito en 1973, o sea que es un poquito después del hecho. Marshall no conectó los puntos hasta más tarde, pero lo que es importante aquí es, estoy segura que todos han escuchado el término el pueblo global. Marshall utilizó pueblo global para referirse a el ambiente creado por la radio. Cuando la radio era el rey, teníamos el pueblo global. Aquí Marshall dice, en el momento de Sputnik, octubre de 1957, el mundo se volvió un teatro global. O sea, vamos de pueblo global a teatro global, en el que no hay espectadores, pero solo actores. En el mundo de la radio, la audiencia es un espectador. O sea, ustedes se sientan ahí y escuchan. En el teatro global, estamos todos en el escenario. Y él, esta puede ser la influencia de su madre, pero él describe a Sputnik yendo alrededor del mundo como que está creando un arco de proscenio. Y ese arco es lo que está adelante en el teatro, es ese arco que sale para adelante y que encapsula a la actuación. Entonces, en el teatro global somos todos actores. Y él dice acá, tal vez la revolución más grande de la información ocurrió el 17 de octubre de 1957, cuando Sputnik creó un nuevo ambiente para el planeta. Por la primera vez, el mundo natural estuvo completamente encapsulado en un contenedor hecho por humanos. En el momento en que el planeta quedó dentro de este artefacto, la naturaleza terminó y nació la ecología. El pensamiento ecológico se volvió inevitable en el momento que el planeta se convirtió en obra de arte. Así que Marshall dice que la ecología, la mentalidad ecológica, nace como algo de ver, o sea, que es como ver el planeta como algo que hay que cuidar, es en este lugar de ver al planeta desde distancia con Sputnik. Es muy interesante. 6 meses después le dijo a la audiencia en la Columbia Británica que el medio es el mensaje, que es esencialmente un enunciado ecologista. Esto es lo que dijo. Permitirle a las personas leer rápido y en silencio, la imprenta desarrolló unas nuevas operaciones mentales. Lo que dije antes se vuelve muy relevante aquí. El medio es el mensaje. El medio de la imprenta es el mensaje más que cualquier escritor particular. Marshall no está diciendo que el contenido es irrelevante. Dice que en términos de la reorganización de la sociedad o en términos de cómo afecta a nuestros sentidos y nuestra psicología, lo que decimos es menos importante que el efecto total de cómo lo decimos.
Eso es lo que está describiendo. Lo dice aquí. En la introducción a la segunda edición de Entendiendo los Medios, Marshall dice, la sección de los medios del mensaje puede tal vez ser aclarada diciendo que cualquier tecnología crea gradualmente un nuevo ambiente, que los ambientes no son envoltorios pasivos, pero procesos activos. El medio es el mensaje, quiere decir, en términos de la era electrónica, que un nuevo ambiente ha sido creado. El contenido de este nuevo ambiente es el ambiente viejo mecanizado de la era industrial. El nuevo ambiente procesa de nuevo al viejo muy radicalmente, o sea, de la misma manera que la televisión está reprocesando al cine. El contenido de la tele es la película. La tele es ambiental e imperceptible como todos los ambientes. Solo sabemos cuál es el contenido del ambiente viejo. Cada tecnología nueva crea un ambiente que es corrupto y se degrada, pero el nuevo vuelve al anterior una obra de arte. Tengo muchas de estas citas, son muy divertidas. Por ejemplo, un entrevistador le pregunta, ¿por qué es el medio el mensaje? ¿Por qué no es el mensaje el mensaje? Y Marshall responde, ¿dónde buscarías el mensaje en la luz eléctrica? El medio y el mensaje son lo mismo. Es muy interesante ver las diferentes maneras en las que Marshall utiliza esta frase a lo largo de los años. En serio, me parece que es muy iluminador volver a las propias palabras de Marshall. Irónicamente, acá estoy hablando sobre ellas. Siempre le digo a las personas que vuelvan al original, a la fuente original. Si la lectura es un poco densa, busquen clips de YouTube o hay un sitio llamado marshallmcluhanspeaks.com que es de uno de los miembros de mi familia y es una muy buena colección de pequeños clips de Marshall McLuhan hablando. Algunas personas dicen que hay un giro en el trabajo de Marshall McLuhan. Temprano en su carrera como profesor de inglés, Marshall escribió muchísimo. Escribió críticas literarias, artículos, libros. Después, entender el medio fue el último que escribió solo. Después de eso, escribió con otros autores, incluido mi padre. Y esto no es porque Marshall no pudiera escribir. Si ven lo que escribe, pueden ver que puede escribir. Pero él cambió sus métodos. Pasó de principalmente escribir a mano a hablar, al diálogo. Y lo hizo porque por las propias diferencias de las dos formas. Cuando escribís, puedo escribir alrededor de 80 palabras por minuto en la computadora o puedo escribir 40 o 50 y puedo hablar mucho más rápido que eso. Entonces, la velocidad de cómo hablas afecta a cómo lo decís y afecta al contenido también. Afecta a tu cerebro, tus procesos mentales. Entonces, cuando escribo un artículo o un discurso, trato de hacer los borradores a mano para que mi mente vaya más despacio. Marshall le parecía que la calidad del diálogo era mejor y le entretenía más. Y por eso cambié mis propios métodos de hablar. En vez de preparar discursos, hablo de manera más libre, escribo notas y después hablo a partir de eso. Eso es importante, especialmente cuando se hacen cosas remotas y es muy difícil conectarse con la audiencia. O sea, en este momento, por ejemplo, tengo 0 retorno de ustedes, 0 feedback. O sea, en persona se puede tener una conexión con la audiencia. Cuando, por ejemplo, nos parece que los estamos perdiendo, se pueden hacer cosas para
para volver. Marshall le parecía que la calidad del diálogo era más entretenida y más aplicable a las audiencias de hoy, que eran postliterarias. Y empezó a hablar de la postliteralidad en los 40 y 50. Sabía no solo dónde íbamos, sino dónde estábamos en ese momento. Es un punto muy importante. La gente habla sobre Marshall, como Marshall predijo cosas. Y él dijo que tiene mucho cuidado de predecir cosas que ya pasaron. De nuevo, hablando de su cita acerca de ser literal, él está siendo literal. Esto vuelve de nuevo a su idea del artista. El artista ve el presente donde vivimos, mientras nosotros vivimos en la era anterior. Marshall estaba describiendo su presente, que hoy, cuando decimos que estaba hablando sobre el Internet o sobre la era de hoy, en realidad de lo que estaba hablando pasó hace 60 años para él. Y si dejan entender esa idea es un poco rarito, ¿no? Porque si nosotros vemos hoy lo que él estaba hablando en ese momento, lo que está pasando hoy, ¿qué es lo que está pasando hoy que nosotros no estamos viendo? Y eso es lo que da un poco de miedo. Sigamos. El legado de Marshall McLuhan. Así que entender el medio. Luego de que Marshall dio esa charla sobre los medios, empezó un proyecto, fue contratado por la NAEB, la Asociación Nacional de Medios Públicos de Estados Unidos, que lo contrataron para armar un plan para secundaria para poder entender los nuevos medios. Este es una copia, el informe para poder entender los nuevos medios. También lo llamó el proyecto, el informe 69, porque era el gran número 69 que entregaba esta asociación de medios públicos. Este es un documento muy interesante. En la edición de 2003 de Entender los medios, al final hay un anexo que muestra algunas secciones que son interesantes de ver. Da una introducción general al lenguaje y los textos del medio, seguido de una introducción a las impresiones, fotografía, prensa y otros aspectos. Voy a leerles un poco. Temprano en los 60 me di cuenta de que la impresión sensorial que preferían los medios de comunicación, como la radio o las películas, no era el efecto sensorial que se obtenía. La radio, por ejemplo, tenía un efecto visual muy intenso en quienes escuchaban, pero no tiene. De la misma manera, la televisión que se mira tiene un efecto muy diferente a las películas, por ejemplo. Estas observaciones llevaron a una serie de estudios en medios y a la descubrimiento de aspectos muy importantes sobre los medios. Este es un punto muy importante. Uno de los intereses principales de Marshall eran los efectos sensoriales que tenían las tecnologías. Cómo estas tecnologías afectaban los sentidos individualmente, no solo los ojos, el tacto o el olfato, sino que la kinestesia y otros sentidos. Y luego el balance o la relación entre los sentidos. Sigue diciendo, nada puede ser menos realista que suponer que la programación de estos medios de comunicación puede ayudar a reformular cómo afecta los sentidos de las personas. Sigue diciendo el lenguaje que se usa en los medios no tiene nada que ver con su contenido o con su programación.
Una de las partes más interesantes, y cotejándolo con entender los medios, es el estilo. Esto fue escrito para la Asociación de Medios como un informe para educadores, y aunque tiene un toque McLuhan, es bastante directo, es de 1960. En los años que siguieron, Marshall también publicaría otros trabajos, pero seguía trabajando en el informe, reescribiéndolo, agregando capítulos, revisando otros tipos de medios como los cómics, y lo volvió a publicar en 1964 como Entendiendo los medios de comunicación. La comprensión de los medios como las extensiones del hombre, en su edición en español. Perdón por mi pronunciación. Estoy ahora enseñando un curso en entender los medios de comunicación, que cuando termine habrán sido 36 clases de 3 horas cada una, revisando el libro, persiguiendo todas las soluciones literarias y frases que McLuhan menciona, y básicamente trayendo todo lo que he aprendido acerca de él para que mis estudiantes puedan explorar el texto. Y es muy interesante ver qué tan pertinente resulta hoy. ¿Y por qué sigue siendo tan importante? Porque está organizado en 2 secciones. La primera, los primeros 7 capítulos son maneras de percibir. El medio es el mensaje, el medio en ambos extremos, narcisismo y narcosis. La segunda parte, los otros 26 capítulos, es el aplicando las técnicas de la primera mitad a las tecnologías que habla en la segunda mitad del libro. Y lo hace de una manera muy poética, porque escribía de manera intencionada para la gente normal, no para sus colegas del departamento de literatura inglesa. Bueno, han pasado más de 60 años, somos gente muy diferente ahora, por eso a veces puede ser difícil leerlo. Siempre lo leo con un diccionario a mi lado, con un diccionario de refranes y de dichos populares, al hablar del mito de Narciso o de otros aspectos que ya hoy no se conocen mucho, sirve tener estas referencias. Es muy interesante ver el libro hoy y leerlo en profundidad, analizarlo, como esos juguetes para niños que se ponen en agua y se inflan. Bueno, la poética aquí crece al analizarla. Este fue el libro que despegó la carrera de Marshall, ayudó a hacerlo conocer, mejoró su reputación. Aunque ya tenía una muy buena reputación académica por sus trabajos, era un experto en la poesía modernista, en Joyce, por ejemplo, pero ahora llegaba a un público mucho más amplio, y no fue por accidente, fue intencional. 10 años más tarde, en 1972, el editor le propuso hacer una edición de aniversario. El libro había vendido muy bien, había sido traducido a docenas de lenguajes, era un éxito. Entonces hicieron una edición para festejar los 10 años. Mi padre trabajaba con Marshall en este momento en McLuhan. A mediados de los 60 habían comenzado a trabajar juntos. Siguió trabajando con él desde el 68, desde los 60 hasta que murió McLuhan.
y trabajando en teorías de los medios de comunicación, en muchas cosas que están en esta misma biblioteca, así como en su propio trabajo. Marshall y mi padre trabajaban juntos en el 72 y Marshall aprovechó esta oportunidad para volver a revisar el libro, ver qué tenía que agregar y también hablar sobre aspectos que habían salido en la crítica. Uno de estos principales aspectos es que el libro no era científico. Esto lo interesó a Marshall e intentó buscar declaraciones científicas acerca de la tecnología. Llamaron este proyecto UMR, Entender la Tecnología Revisada. En 1972 trabajaron en este proyecto y el trabajo en la revisión de tecnología se publicaría varios años después. Fue mucho más de lo que el editor había pensado para el aniversario de 10 años. De hecho, era todo un libro diferente, un libro nuevo. Esta es una de las primeras publicaciones por la Sociedad de Semántica General. Lo que Marshall y Eric intentaron hacer fue, se preguntaron si había, en el sentido científico, si existían leyes para los medios, en el sentido científico. ¿Hay algo científico que pueda aplicarse a todas las tecnologías? Muchas cosas se pueden decir de tecnologías en específico, pero ¿qué ley puede aplicarse a todas las tecnologías? Ese fue el criterio y descubrieron 4 cosas que presentaron como preguntas. Encontraron, las preguntas que se hicieron fue, ¿hay tecnologías? ¿Qué permite? ¿Qué no permite? ¿Qué permite traer del pasado? ¿Y en qué se convierte cuando uno las presiona? ¿Qué promueve? Es decir, ¿qué nos permite hacer de manera más fácil o más rápida? ¿Qué no nos permite hacer en cuanto a que una tecnología nueva siempre reemplaza algo que estábamos haciendo antes? Entonces, cambia ciertos roles, reemplaza ciertas cosas. En cuanto a traer cosas del pasado, descubrieron que las tecnologías nuevas siempre traen algo del pasado, lo cual es muy interesante, pero muy difícil de evaluar. Para poder entender qué es lo que se está trayendo del pasado, hay que saber mucho sobre el pasado y eso puede ser difícil. Los historiadores, arqueólogos y profesiones afines son muy útiles para esto. Y por último, la reversión. Descubrieron que las tecnologías, cuando se usan de manera extrema, tienden a revertir sus características. Por ejemplo, una carretera apoya que la gente viaje del punto A al punto B y desestimula el uso de caminos laterales o pequeños. Pero cuando se empuja demasiado, si se llenan las carreteras de calles, se forma un atasco. Y eso es la reversión de la función original de la carretera. Encontraron que las tecnologías humanas también funcionan así y tienen estas 4 características. Siempre buscaban más, pero no las pudieron encontrar. El criterio es que tiene que ser tan cierto como desde un clip de papel, un tenedor o una foto o cualquier insumo humano. Ese es el criterio que debían cumplir. La utilidad de las leyes de los medios de comunicación debería ser bastante obvio, en particular hoy, cuando queremos entender las tecnologías que estamos creando.
cuando empezamos a escribir o a pintar, lo difícil es enfrentarnos a esa página en blanco. Desde el punto de vista tecnológico, las leyes de los medios nos dan 4 cosas que ya sabemos que las tecnologías van a hacer. Una vez que empezamos, el impulso cuenta mucho. Es muy interesante que este proyecto comenzó en el 58, en los 60, tomó estas diferentes dimensiones, desde el informe para entender los medios, pasando por las leyes de los medios de comunicación en el 88. Y en cuanto al legado de Marshall McLuhan, lo que él sentía al respecto, él decía, encontré una nota escrita por mi abuela: considero que mi mayor logro es el descubrimiento de que todos los artefactos humanos, todas las extensiones del humano, están formulados en serie al modo de la palabra. Y las leyes de los medios son mucho una meditación respecto a la estructura lingüística, a las tecnologías de la estructura lingüística. No debería ser una sorpresa darnos cuenta de que un experto en el lenguaje pueda sacar estas conclusiones. También se puede pensar que es inevitable, o bueno, me pueden decir varias cosas. He hablado por más de una hora. Tengo tanto para decir, déjenme adelantarme un poquito. FaceTime y la poesía. Ya hemos hablado un poco sobre el espacio, el tiempo, en McLuhan, y lo interesante que Marshall decía cosas como: en la era electrónica todos los tiempos son nuestro tiempo. Y eso lo ilustra el hecho de que para conocer a Marshall McLuhan pueden simplemente ir a YouTube y visitarlo en 1978. De hecho, es como viajar en el tiempo. Y acá estamos trascendiendo el espacio en este momento. Les estoy hablando desde un lugar en Ontario, pero también estoy ahí en Uruguay, y en Brasil, y en Montana, y quién sabe dónde más. Y también puedo estar en el año 2050, en lo que sea que reemplace a YouTube, porque esto está siendo grabado y tal vez sea yo mismo que lo esté mirando dentro de 30 años. Es muy extraño, una cosa muy extraña. Quiero hablar sobre un par de ideas más de Marshall que eran muy importantes para él, sobre el espacio. Y esto tiene que ver con lo que él llamaba el espacio acústico y el espacio visual. En las leyes de los medios se referían al espacio visual, pero empezó más temprano con el espacio acústico. En 1950, al principio, en la Universidad de Toronto, había lo que se llamaba, ahora se refiere a ello como la Escuela de Toronto, pero en ese momento se refería al grupo de exploración. Marshall McLuhan recibieron fondos de la Fundación Ford para hacer un seminario sobre la cultura y la comunicación. Lo que se produjo de ese seminario fue una revista llamada Exploraciones. Tuvo 8 o 9 números y eran muy buscados. Era un grupo de pensadores de muchas áreas: sociología, antropología, inglés, psicología, arquitectura, todas las ramas. Fue muy revolucionario en su momento. Y los problemas que tuvo Marshall, a pesar de que podemos hablar naturalmente hoy de estudios interdisciplinarios, al principio del siglo XX eso no estaba muy bien visto. Las personas debían especializarse y quedarse con eso. No era muy bienvenido para entrar en los campos de otras personas. Sin embargo, en el trabajo de Marshall de entender a los medios, necesariamente debía haber ese acercamiento amplio. Como dijo Marshall, entender no es un punto de vista. Si quieren entender algo, deben
aprender el todo, la visión total. Esto viene de la psicología de Gestalt. Entonces, el tema de espacio acústico y visual. El espacio acústico, Marshall lo tomó de uno de los miembros de este grupo, Carl Williams. Carl Williams era un psicólogo, escribió un artículo que creo que estaba en la 4ª revista, que él llamaba Espacio Auditivo. El trabajo de Marshall se basó mucho en el trabajo de los demás, personas como James Joyce. Marshall decía que su trabajo era una nota al pie del trabajo de Innes y que se aplicaba a Joyce. A él no tenía problema en dar crédito donde correspondía. Su genialidad era tomar estas ideas y empujarlas hacia adelante y llevarlas en otras direcciones. Algunas personas han sido que no es un pensador muy original, y eso puede ser que eso sea verdad, pero era muy bueno en conectar puntos donde nadie había visto una relación. Entonces, espacio visual y acústico se refiere a los tipos de espacios que percibimos con los ojos versus el que percibimos con los oídos. Marshall utiliza estos términos para describir algunos de los cambios más importantes en la tecnología, que tienen en las personas la tecnología, antes de la palabra escrita, cuando la palabra hablada era el rey. El mundo estaba entre tu voz y tu oído, entonces era un mundo acústico. El mundo, el espacio, como se entendía por el oído, todo sucedía a la vez. Escucha de todos los puntos y de alrededor. Es una resonancia. Esto es de 1960, un artículo llamado El medio es el mensaje. Él dice acá, desde el principio del siglo XIX, con la llegada de los problemas y procesos eléctricos, los matemáticos y los físicos se han alejado de la organización visual y la estadística hacia la dinámica, hacia organizar el tiempo y lo que los psicólogos llaman espacio auditivo. El espacio auditivo es las relaciones simultáneas creadas por el hecho de escuchar. Escuchamos de todas las direcciones a la vez. Esto esta idea, esto es un ejemplo de Marshall realmente aprovechando una metáfora. Marshall toma la idea de lo simultáneo y lo extiende a toda la experiencia de la humanidad en la era preliteraria y en la era postliteraria también. Como dicen en las leyes de los medios, el espacio visual es lo que se creó con el alfabeto. Tengo aquí un pasaje marcado con la representación de la consonante abstracta. Empezó la separación del ojo de los otros sentidos y la separación de lo interior de lo exterior. El escribir que sacaba el sonido de las cosas y colocaba el énfasis en los ojos, y el ojo no funciona de la misma manera que funciona el oído. Cuando el oído escucha todo alrededor, pero el ojo tiene una perspectiva fija en una dirección, y eso quiere decir que solo se puede ver una cosa a la vez, generalmente. Entonces, para extender esto, cuando se pone este concepto en la sociedad y en su efecto a las personas, se empieza a manifestar también acá. Te da una perspectiva. Está bueno mirar esto en el libro de Marshall y Harley Parker, que se llama Espacio y Tiempo, Espacio en la poesía y la pintura.
es una examinación, es un examen de la poesía y la pintura y la exploración de este espacio acústico y visual. Me temo que he tratado más temas de los que realmente puedo profundizar, pero para tratar de responder esta pregunta de cuál es el legado de Marshall McLuhan, hay un par de cosas notables, importantes. Habla explícitamente sobre el entrenamiento de la percepción y el prestar atención. Mucho de su trabajo se apunta hacia permitir que se pueda hacer esto. Entender los medios es una caja de herramientas. Este libro es otro caja de herramientas para la percepción y para nosotros es importante prestar atención y observar y entender y de esta manera tratar de tener algo de control sobre las circunstancias tecnológicas que tenemos, porque como alguien dijo de su trabajo, nosotros formamos nuestras herramientas y nuestras herramientas nos forman a nosotros. Sería fantástico que nosotros formáramos nuestras herramientas de manera un poco más consciente. A Marshall le gustaba hablar del trabajo de Edgar Allan Poe por un par de razones, pero en particular su historia. En esta historia, la tormenta y el marinero, está el marinero y su hermano en el océano, y donde viven hay un vértice enorme en el océano. Todos lo conocen, todos se mantienen alejados, pero un día su hermano, están en el océano, están pescando, se acercan un poco demasiado a la tormenta y antes de que puedan salir, los chupa para adentro y su hermano se enloquece y salta para abajo y se pierde. Pero el marinero, como esta cosa es enorme y toma mucho tiempo para bajar, el marinero es muy observador y analiza. Entonces, después del terror inicial, empieza a ver lo que está sucediendo y se da cuenta de que las cosas están bajando, pero cada tanto un objeto sube y sale. Esto le parece muy interesante, entonces presta atención y descubre que es predecible y hay ciertos tipos de objetos que lo hacen. Entonces, con eso en mente, se prepara y cuenta el tiempo, elige el objeto, salta y sale del vértice y llega a la orilla. Y Marshall utiliza esta historia como una analogía de nosotros y nuestra circunstancia tecnológica. Y contra el determinismo tecnológico, el mensaje de Marshall es uno de esperanza y de que sí tenemos una chance de escaparnos a través del entendimiento, a través de prestar atención. Tal vez podamos diseñar para el beneficio humano y no solo para monetizarlo, cosas de esta naturaleza. Su legado, creo, es todas las cosas maravillosas que dejó para ayudarnos en esta tarea, en sus libros, en sus entrevistas. Creo que eso es todo lo que tengo para decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrew. Bueno, hay mucho más para decir. Te agradecemos enormemente la capacidad de síntesis que has tenido en poder generar, bueno, un recorrido en los puntos importantes de su legado. No es un trabajo menor. Vamos a abrir ahora la posibilidad para quienes están en sala, si quieren hacer comentarios o intercambiar o preguntar o de pronto profundizar en los diferentes aspectos que tú has planteado. Así que abrimos la posibilidad. Está aquí el profesor Fernando Andach, que es el director de comunicación de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Le agradecemos su presencia. Si pueden habilitar las cámaras para dar una visualización mejor en el streaming y también en sala. Profesor Andach, adelante. Bueno, voy a hablar en inglés para más directo. I'll try to
to phrase as simply and clearly as possible. First of all, great seeing you again, Andrew. Congrats for this Muy buena wonderful, verte de vuelta, Andrew. you can say, trip through Felicitaciones por este viaje, podría decirse, por el legado de Marshall McLuhan, tu abuelo. with this Una de las primeras cosas phrase, almost a que pensé con esta frase, casi un haiku, tan poético, tan sugestivo, de que el medio es un mensaje, pensaba todo el tiempo de otro canadiense nacido en un pequeño pueblo en Alberta, Irving Goffman, cuyo trabajo también apareció en la charla de Joshua. Y uno de los aspectos fundamentales que nos dejó es que todo el mundo habla de la dramaturgia, sin embargo, desarrolló, porque tenía un talento para poder desarrollar el lenguaje, tomó la idea de Gregory Bateson acerca del marco. En ese ensayo tan maravilloso que nos hablaste acerca del Sputnik, crear un ambiente nuevo, una envoltura de todo el mundo, pensaba en esta noción del marco, de cómo el contexto de un acto de habla o una escena en Internet, en YouTube, mirar esta charla en YouTube dentro de 50 años va a ser tan raro, tan diferente a lo que es participar en el momento. Esta es una de las cosas más increíbles que esta idea de envoltura nos dejó, prestar atención al contexto. La idea de marco es más que el contexto, es difícil de probar, es como una pintura. No se puede ignorar lo que la pintura dice acerca del resto del mundo, así como la televisión trajo imágenes del exterior al living de las casas. Por ejemplo, metió la guerra de Vietnam en las casas, así también me acuerdo una entrevista maravillosa a Marshall con Jimmy Carter, y como dice que no saben nada acerca de la televisión, eran un desastre. Les estaba enseñando algo increíble, lo que tú indicabas también, cómo se puede ver, cómo poder percibir las cosas de otra manera. Un mundo con televisión es diferente a uno sin, y un mundo con internet es diferente a un mundo antes del internet. Creo que realmente tengo entonces ahora nuevas ideas, nuevas perspectivas para poder releer algunos de los libros que tengo escritos por Marshall McLuhan y también poder usarlo para mis clases y mis escrituras. Muchas gracias. Gracias, profesor Andach. Mencionas unos puntos muy importantes. Una cosa que es importante mencionar es siempre vale la pena revisitar los textos. Marshall lo hacía en su trabajo. Si un libro es bueno, era bueno en 1930, es bueno en 1940 para Marshall. Una de las razones es que uno es una persona diferente 10 años más tarde. Tu conocimiento, tu experiencia han cambiado quién sos. Entonces, para reentender, leer, entender los medios como un adolescente, no tuve mucho éxito. Cuando tenía 20, un poco más de éxito. Y leerlo ahora, cuando tengo 40, es muy diferente. Tomé mucho más del trabajo esta vez y sugiero que hagan lo mismo. Suena como que lo están haciendo, así que no te estoy hablando a ti, pero bueno. Aprendí esto de Marshall porque pasé un año y medio trabajando con el trabajo de McLuhan y pasé un año y medio documentando el inventario de los libros de McLuhan. Tenía una biblioteca como la que tengo ahora aquí alrededor mío, 6.000 volúmenes, los cuales él hacía notas en ellos, y con ese trabajo no sé, no conozco a nadie que haya leído más libros que él, siempre estaba leyendo. Cuando leía un libro y algo le llamaba la atención, hacía una nota y en las páginas y atrás en el índice. Y cuando estaba haciendo el inventario de sus libros, descubrí
cuando escribís a mano, cuando sos joven, es distinto a cómo escribís de más grande. Entonces, mirando los libros de Marshall podía ver que volvía a estos libros una y otra vez y descubría cosas nuevas. Entonces es muy interesante que se puede como hacer un mapa de su desarrollo intelectual a través de los libros que están en su biblioteca. Eso es fascinante y muy interesante. Es muy útil volver a los libros más adelante. Tal vez descubramos algo nuevo cuando lo hagamos. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Andach. Continuamos si alguien más quiere hacer algún comentario o aporte o quieren hacer alguna pregunta también directamente con Andrew. Pueden hacerla en español, en inglés. Félix había estado preguntando, Félix Redux, que creo que es de Brasil, había estado preguntando si había algo, is the second page autobiography available somewhere? Así It is. que I don't have it listed on my website, but No la tengo en mi página web, pero si me mandan un mail, andrew@themcluhaninstitute.com, mándenme un mail y les mando una. Salen tipo $10 y más el envío. perfecto, excelente. Sí, el Instituto McLuhan, que justamente coordina, dirige Andrew, tiene sitio en Facebook y bueno, y a su vez su página web, así que ahí ustedes pueden conectar con él y demás. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Mientras de pronto alguien levanta la mano y se animan, porque han estado haciendo comentarios, hay personas que también son directores de museos que están aquí, estudiantes de comunicación, bueno, profesores, docentes de posgrado y de carreras de grado de comunicación, así que seguramente tienen cosas para comentar. Mientras se animan un poquito a hacer algún comentario, me pareció muy interesante lo que tú estabas mencionando en torno al documento de medios públicos, el informe 69, de cómo Marshall McLuhan aportó a la educación secundaria en Canadá para pensar los medios. Me parece que eso fue algo bastante interesante, sobre todo porque esta charla está dentro del Programa Internacional de Nuevos Medios para Docentes, y a su vez creo que la parte de las leyes de los medios, las 4 que tú planteabas, los 4 puntos, las 4 preguntas, son también sumamente relevantes para el trabajo docente hoy, así que animarlos a quienes estén conectados y puedan ver esta charla más adelante, de profundizar en esos aspectos. Y algo que es un comentario, me interesó mucho la descripción que hiciste sobre el medio, el mensaje, y también cómo esa descripción está vinculada a aspectos casi de lo que hoy podría ser para la neurociencia la conciencia, ¿verdad? O sea, el contenido contingente. Me gustaría si podés comentar algo más en torno a esto. The consciousness in this phrase of McLuhan. Do you understand? Yeah, I think I know where you're going. Sí, creo que sé a lo que te referís. Marshall tenía muchas cosas que decir sobre la conciencia. Se refería mucho al trabajo de Eric Havelock, que escribió un libro llamado Prefacio a Platón, y eso se trata sobre la experiencia de las personas en el momento antes de la palabra escrita, cuando la forma principal de manifestar conocimiento era de la boca al oído. Entonces, los poetas tenían un lugar muy alto en la sociedad porque eran los que llevaban adelante el conocimiento.
Y a él le interesaba mucho la experiencia de las personas que escuchaban, porque era muy diferente y tal de la historia. Esto es importante entenderlo, entender la experiencia de las personas hoy en la era post-literaria. Y por post-literaria no quiere decir que no tenemos libros o que no escribimos o leemos, porque lo hacemos obviamente, pero escribir y leer no tienen la misma posición que tenían antes. Nuestra información principalmente la obtenemos de manera electrónica, a través de escuchar cosas, leer cosas online. Leer algo online es una experiencia muy diferente a leerlo en una hoja de papel, y es muy importante esto porque no son lo mismo. Leer en una pantalla, tenés la luz que llega hacia vos, pero cuando lees de una página, la luz le da a la página y se refleja. Y esto quiere decir, significa cosas distintas en cuanto a tu experiencia sensorial. Y eso es el punto de la distinción entre ellas. Entonces, en la era postliteraria no volvemos en realidad a la sensibilidad preliteraria, tenemos mucho más en común con ella que tenemos con la sensibilidad literaria, si eso tiene sentido. Para mí esto explica cómo las culturas se vuelven globales. Y por ejemplo, con el hip hop, hay chicos acá en pueblos chicos que se identifican completamente con esa cultura, que son parte de ella, aunque en realidad estén muy lejos, pero tienen esta identificación íntima y se vuelven eso. Y es muy profundo. No están simplemente imitando o pretendiendo. Esta es su identidad. Y eso, así funciona la mímesis. Conciencia. Eso tiene mucho que ver con nuestra experiencia interna y lo que es la conciencia, que es una conciencia sobre nosotros mismos y una relación con nosotros mismos y con los otros, y lo que nos separa del reino animal, donde los animales, como un zorro, por ejemplo, no tiene conciencia de la misma manera que tenemos nosotros. Esa conciencia que nos separa, esa separación, era algo lo que creía Marshall. Marshall creía que era un resultado de la literalidad, y también nos permitía las tecnologías visuales como la palabra impresa, en contrario al mundo acústico. Espero que eso ayude un poco, Delma. Yes, thank you so much. Felix Sí, is muchas gracias. asking in the chat Félix pregunta en el this chat. question. Was Marshall McLuhan a big reader of Whitehead? Leía Marshall And McLuhan a Whitehead, He was, y si lo era, ¿cuál its era significance? cuál fue la importancia de esto? No sé mucho sobre esta relación entre Marshall McLuhan y Alfred Whitehead. Obviamente estuvieron vivos a la misma vez, eran colegas, así que seguramente hubo una relación ahí. No conozco lo suficiente sobre eso para hablar sobre eso, pero no debería ser muy difícil buscarlo. Tal vez haya correspondencia entre ambos. Hay un libro llamado Las cartas de Marshall McLuhan, que tiene mucha de su correspondencia. Y creo que hay algunas cartas de Whitehead ahí que tal vez puedan mirar. Solo para decir un poco de esto, vale la pena, aparte de ir a YouTube o escuchar cosas, vale la pena mirar su correspondencia. Mucho de esto está recolectado en este libro del que les hablo, Las cartas de Marshall McLuhan. Es increíble ver esta correspondencia escrita, porque hoy es muy difícil mantener una correspondencia escrita entre dos personas. No sé si alguien de aquí escribe cartas. Yo
intento, pero es muy difícil. Es difícil mandar por correo una carta y no recibir nada de nuevo por 3 o 4 meses, o sea que es difícil mantener una conversación. Y eso es solo con una persona, pero cuando miran la naturaleza de la correspondencia, o sea, el mundo de las cartas en el siglo XX, es increíble realmente. La mayoría de la gente se comunicaba así, a distancia. Te lleva a cierto tipo de conversaciones. Y Marshall era, era muy lúcido y brillante en su correspondencia escrita y vale la pena mirarlo para analizar su trabajo en profundidad. Thank you, Andrew. Another person Gracias, Andrew. mentioned the link between Alguien Giddens más and mencionó McLuhan. Do you want to explain a little bit more deeply regarding that? Between who? Giddens, the socialist, British entre el socialist. sociólogo británico Gideon. Giddens. Siegfried Gideon, is that who we're speaking about? Yes. Okay. La conexión entre Gideon y McLuhan. Gideon escribió un libro llamado Espacio, Tiempo y Arquitectura. Escribió un par de libros que sé que fueron importantes para Marshall. Los catalogué cuando hice el inventario de su biblioteca hace 10 años. No me acuerdo ahora precisamente de todos los detalles. Muchas personas buscaban estas conexiones sutiles. Si se busca en línea, hay un blog llamado Light Through McLuhan, Iluminando a McLuhan, que aborda un montón de aspectos. Alguien llamado Cameron McCullen ha hecho cosas diferentes y con miradas interesantes acerca del trabajo de McLuhan. A muchos les interesan los aspectos más populares de entender los medios de comunicación, las cosas más populares, pero hay muchas cosas laterales, como su trabajo literario. Y volviendo a Anthony Giddens. Anthony Giddens, no lo conozco. Perdón, Felix. Okay, it's no problem. This is the thing is that it's a huge body of work. Es que es una gran obra. Aunque soy una especie de especialista de McLuhan, lo cual, bueno, es gracioso, dado que era un generalista. He estado estudiando su obra por un poco más de 10 años y solo he podido llegar a la superficie. Mi ventaja, claro, es que viví alrededor de su obra, entonces aprendí muchas cosas sencillamente por estar ahí. Mi perspectiva es como de quien toma apuntes. Marshall y Eric McLuhan eran académicos muy tradicionales, mientras que yo no lo soy. Estudié con mi padre, pero de manera muy informal. He aprendido solo, principalmente. No fui a la universidad. Lo que he aprendido lo aprendí solo en esta biblioteca, yendo con mi padre alrededor del mundo en charlas. Es imposible saber todo acerca de McLuhan. Espero que me disculpen por no poder responder a todas las preguntas. Félix pregunta sobre la biografía de Douglas Coupland. Ha habido algunas biografías de Marshall. La única que he leído es la de Douglas Coupland. Hay que entender que es algo un poco raro ser nieto de Marshall McLuhan
y pensar, bueno, ¿cómo quieres conocer a tu abuelo? A través de la biografía que escribió alguien. Bueno, no tanto. No estoy lista para leer, por ejemplo, la biografía oficial, pero sí leí la de Douglas Coupland porque admiro su trabajo. No a todo el mundo le gustó. Hay gente muy experta en McLuhan que no le gustó. A mí yo sí la disfruté. Hay que considerar que Doug es un muy buen escritor, tiene un público particular y estaba escribiendo para ese público. No estaba escribiendo para los fanáticos o los conocedores expertos de Marshall McLuhan. Él escribía para su público y en ese sentido creo que hizo un gran trabajo. Introdujo a Marshall McLuhan a muchas personas que de otro modo no lo hubieran conocido, no hubieran leído una biografía escrita por otra persona, algo más formal o académico. Pero el libro de Douglas es mucho más accesible. Tal vez sí toma algunos caminos divergentes, pero vale la pena leerlo. Me gustó leerlo. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a ir cerrando la transmisión en vivo y bueno, para los que están aquí en la sala que quieran hacer alguna consulta o algo directamente con Andrew, podemos seguir un ratito más. Agradecer especialmente a Lucía Bonilla y María Eugenia Sus por el trabajo de interpretación en el día de hoy. Así que nuevamente, gracias por acompañarnos. Andrew, ha sido realmente un gusto que nos abrieras la biblioteca de tu abuelo y que pudieras mostrar diferentes publicaciones y diferentes materiales, algunos originales, otros publicados, primeras ediciones, así que es realmente un valor increíble el poder haber tenido este encuentro contigo. Seguimos entonces con el legado de Marshall McLuhan, que los invito el 6 de mayo con Paolo Granata de la Universidad de Toronto y el 27 de mayo con Derrick de Kerkhoff, que va a estar aquí. Está confirmado Derrick el 27 de mayo a las 12 horas. Todos los encuentros van a ser a las 12 horas y también vamos a estar confirmando invitados de la región, invitados de Uruguay, para seguir revalorizando el legado de Marshall McLuhan. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Thank you very much, Delma, and thank you to Gracias, Delma, y gracias a los intérpretes y a todos por prestarme su tiempo. Gracias.